Y es momento de seguir recorriendo la América Latina. Nos detenemos allí en Perú con nuestra compañera de labores, Carmen Alvarado. Compañera, un gusto cuando quieras. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Seguimos actualizando la información desde la capital peruana. Bien lo has dicho, vamos a abordar diferentes temas. En esta oportunidad vamos a dejar de momento de hablar de Dina Boluarte, del caso Rolex, de las implicancias, de las investigaciones preliminares, para hablar de otro tema que es sumamente importante. Vamos a abordar el campo educativo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, y vamos a empezar primero con una denuncia que ha sido revelada en un medio periodístico local. Se trata de un colegio, Andy, le cuento a todo nuestro auditorio, donde habrían profesores vinculados con el Movadef. ¿Quién es el Movadef? El brazo político de Sendero Luminoso, así como lo escucho. Entonces estarían pues adoctrinando incluso a los niños en las aulas. Es algo problemático, es algo muy grave, incluso en la propia capital peruana, Andy, aquí en un distrito muy conocido, en Magdalena, muy cerca de San Isidro, otro también distrito donde se encuentra incluso pues algunas agencias empresariales y demás, entonces muy concurrido, y esto ha llamado la atención, pero también a la reflexión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? Y si eso está pasando en la capital peruana, no nos podemos imaginar lo que está ocurriendo en los rincones de nuestro país. Y por eso me encuentro en estos momentos con Giovanni Salas. Él es experto en gestión educativa, en calidad educativa, y para que nos dé primero sus impresiones sobre esta denuncia, pero también debemos abordar también de lo que significa los profesores, los docentes, muchos de ellos contratados por el Estado, pero que no han pasado ni siquiera el examen. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Un gusto estar contigo y hablar de estos temas de coyuntura muy delicados, sobre todo encontrar un colegio en la capital que esté haciendo este adoctrinamiento a un grupo terrorista como fue Sendero Luminoso, ¿no? Y como bien lo dices, no solamente en la capital, sino que si esto se refleja aquí, probablemente en provincia el tema sea más complicado. Pero es importante entender que así como las contrataciones de los profesores han roto los procesos, porque aquí para contratar a estos profesores definitivamente se le tuvo que haber pedido al maestro un certificado de antecedentes policiales, judiciales, inclusive tributario. Es lo que te pide hoy la norma. Al parecer este colegio violó todas esas normas y contrató a un personal que tenía antecedentes, ¿no?, de procesos en el Poder Judicial, no referidos al tema de terrorismo. Entonces, por ahí la informalidad en la contratación. Pero también es importante tener en cuenta que así como hay informalidad de contrato de profesores, hay informalidad todavía en las escuelas del Perú con respecto a su legalidad funcionando como institución. Vale decir, por ejemplo, si un estudiante que se va a una escuela en Comas, termina el quinto de secundaria y de repente su certificado de estudio sale con el nombre de un colegio de Chorrillos, que es otro distrito a más de 40 kilómetros de distancia. ¿Qué ha pasado? Que simplemente un colegio le prestó al otro su código modular para poder funcionar. A ese nivel de informalidad vemos en Lima, imaginemos, en la capital del Perú, imaginémonos qué está pasando en nuestras provincias, ¿no? Así es. Ahora voy a citar para un poco explicar lo que ha pasado en este colegio, porque tenemos las palabras aquí de uno de los estudiantes, ¿no? A ver, un ex estudiante del centro educativo declaró estas duras acusaciones. Justo estábamos hablando de Sendero Luminoso y yo los llamo por lo que son terroristas. Y su docente, al quedarse ese argumento por perder, claro, ante un chico de 14 años, atinaba a jalarle, es decir, de curso, ¿no? Me ordenó que dijera que Sendero era un motivo de la justicia social. Imagínense ese argumento que se ha vertido, sobre todo en este colegio, y vuelvo a insistir en ese tema, ¿no? Un colegio que está dentro de la capital peruana, pero paralelamente también, Andy, lo que ha pasado es que el Pleno del Congreso ha aprobado por insistencia esto que también me parece, no sé, preocupante, que muchos docentes sin aprobar el examen hayan vuelto a la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esto? ¿Es un juicio político? ¿Es un cálculo político aquí? Porque esto tiene un grave impacto en todos nuestros niños, en nuestros adolescentes. Imagínense, si los docentes no están bien preparados o incluso tienen tendencias radicales, ¿qué va a pasar con las generaciones? Sí, bueno, a nivel de la historia de la, digamos, de la profesión docente en el Perú, han salido diferentes leyes, ¿no? La ley del profesorado, por ejemplo, aceptaba todavía a profesores que no tuviesen título profesional de profesores, que pudieran trabajar como docentes, pero luego entró a tallar la carrera pública magisterial. Entonces, se le pidió a estos docentes que ingresaran a esta carrera pública magisterial y se les dio un plazo razonable, entre comillas, ¿no? Porque pasaron 30 años
por lo cual estos 14.000 docentes podían haber ingresado pues a la carrera pública magisterial, pero no lo hicieron, ¿no? Luego hubo una reestructuración en el magisterio y le dieron 2 años más de plazo a todos estos profesores para que pudieran ingresar a la carrera. Y fue así que después de un tiempo algunos consiguieron el título profesional, otros se jubilaron, otros fallecieron y al final quedaron más o menos 2.000, 2.500 profesores sin poder ingresar a la carrera magisterial. Entonces ellos han buscado a congresistas para que les den la oportunidad de ingresar a la carrera pública magisterial sin dar ningún tipo de examen. Y entonces hay una preocupación porque ya este examen, de alguna manera, es el punto de inicio para entrar a una meritocracia, ¿no? Por decir, para poder ser parte del, digamos, del grupo de profesores nombrados por el Estado, tendrías que haber dado 2 exámenes. Uno de ellos es esta prueba escrita, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo crítico de esta situación, porque al aprobar el examen, tu condición es de profesor nombrado. Pero si no apruebas el examen, digamos, tu condición es no aprobado, si quieres, o no apto, como quieras llamarlo, pero no tuviste las competencias para poder aprobar ese examen. Y uno diría, bueno, estos maestros se quedaron fuera por no tener la capacidad. Sin embargo, no sucede así. El Estado contrata, no nombra, contrata a aquellos que no lograron el examen. Por lo tanto, todos terminan trabajando y enseñando en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo contradictorio con el tema de la meritocracia. Estos profesores contratados son los que sirven para cubrir el total de plazas que necesita el Estado, ¿no? Y ahí tenemos otra reflexión, además, entonces, si estos profesores que no logran alcanzar este nivel de exigencia, tendríamos que regresar un poquito hacia atrás y ver quiénes son los que lo forman, ¿no? Claro, por supuesto, y eso también es muy importante lo que ha dicho, y lo resumo así, ¿no? A nivel nacional hay plazas que no se están cubriendo. Hay colegios donde hay maestros que están enseñando todas las asignaturas. Entonces me imagino que también esa debe ser la lectura, la solución, entre comillas, que tiene el Estado para poder cerrar estas brechas. Es decir, poder contratar a profesores que no han pasado el examen, que han jalado el examen muchas veces. Y aquí también hago esta aclaración, Andy, porque los congresistas que estuvieron detrás también de estos proyectos, pues ellos han sido docentes y no han pasado el examen, y no lo han pasado incluso hasta en 8 o 10 veces, que es inaudito. Y claro, recordemos que estos profesores están ligados al partido político Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo Terrones al poder, para dar un poquito de contexto. Y claro, ahora lo que se necesita también es una reforma educacional en todo sentido, y tú también tienes una empresa que maneja certificaciones a nivel nacional e internacional. ¿Cuál sería el trabajo que le falta, o por dónde empezaríamos con el Estado para tratar de mejorar primero, no solamente la enseñanza, la dinámica, la metodología, sino también tener profesores de calidad? Bueno, partamos de trabajar definitivamente con los que forman a los maestros, punto de partida. Hablamos de las facultades de educación, que creo que en Latinoamérica, no en el Perú, en Latinoamérica deberían tener la obligatoriedad de ser facultades acreditadas. De esa manera estamos garantizando que el docente que salga de esa facultad no tenga que dar un examen, ¿no?, para ser nombrado, porque en realidad el tener el título profesional simplemente lo califica, porque obviamente cumple con las competencias necesarias, ¿no? Pero eso no se da. Entonces, al primer llamado al Ministerio de Educación es que se dé como obligatorio que las facultades de educación o los institutos pedagógicos cuenten con una acreditación. Ahora, los sistemas de calidad, nosotros somos miembros de una agencia de calidad que nació en el Perú y que hoy está en Latinoamérica. Estamos certificando colegios a nivel de toda Latinoamérica. Pero es una iniciativa peruana, además creada por docentes, de docentes para docentes, estamos certificando colegios. ¿Y qué es lo que buscamos en un colegio acreditado o certificado? En primer lugar, buscamos que esta escuela tenga un direccionamiento estratégico, una gestión de liderazgo, gestión institucional, vale decir que la escuela tenga un norte definido, visión, misión, valores, que tenga un plan estratégico y que obviamente tenga un norte hacia dónde ir y qué es lo que espera de esa escuela para los próximos 4 años. Otro segundo bloque que buscamos, y el más importante porque es el core business de una escuela, que viene a ser los procesos de enseñanza-aprendizaje y formación en valores para los colegios laicos y procesos de enseñanza-aprendizaje y formación en la fe para los colegios confesionales. Eso también sería muy importante que se pueda adaptar pues también en el sector estatal, porque si no, ahí podríamos ver incluso grandes cambios. Giovanni Arias, especialista en calidad educativa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en DirecTV, en DiNews. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudios. Carmen Alvarado, primero quiero agradecer
agradecerte por este contacto. Más que una pregunta es, por supuesto, esperar, ¿no? Con expectativa a cuáles son las decisiones que se van a tomar en cuenta. No se puede dar lo que no se tiene. Un profesor, si no está preparado, ¿cómo va a enseñar? Es una generación la que estamos en este momento prestándole suma atención. Te agradezco por este espacio a ti y al invitado, la voz autorizada en esta jornada.